Listo, bien. Buenas noches, bienvenidos entonces nuevamente a su curso de DIS. Antes de empezar la sesión del día de hoy, tenemos dos avisos importantes. El primero es que ya les he estado respondiendo acerca de cuáles son sus números de grupo. La idea es que con los miembros de su grupo puedan buscar un tema, una organización donde van a buscar la necesidad del negocio, recordando que esta necesidad del negocio puede ser un problema o puede ser una oportunidad, y en función a eso van a desarrollar todos los puntos del trabajo final. Lo primero que vamos a hacer, como les comentaba, es el caso de negocio, que lo hemos resuelto la clase pasada juntos. La idea es que esa misma información ustedes la busquen de las empresas en las cuales van a trabajar. Tienen ya la plantilla desde la clase pasada, pueden irla trabajando. Y lo que yo voy a hacer es subir también en una carpeta cuál es la estructura del trabajo final. ¿Para qué? Para que tengan en cuenta cuál sería el entregable, cuáles serían los dos entregables, tanto el primero como el último, para que a medida que vayan revisando la información, también les es útil que vayan completando algunos datos y después no tengan que volver a hacerlo. Bien, entonces eso se los voy a compartir yo ahora terminando la clase, lo que es la estructura, y les voy a asignar también la tarea del caso de negocio, que de hecho ya la tienen, pero que hay que trabajarla en base a la empresa que ustedes van a tener. La idea para esa tarea es que vamos a tener más días, usualmente los casos son en una semana, en este caso vamos a poner 2 semanas para que ustedes puedan buscar el tema y desarrollar el caso de negocio. Y de todas maneras voy a crear canales individuales para cada uno de los grupos donde pueden decirme cuál es su tema y hacerme las consultas que necesiten. ¿Bien? Hasta ahí, respecto a la formación de grupos, ¿tienen alguna duda? ¿Hay alguien que todavía esté sin grupo? ¿O estamos todos bien? Bien. Entiendo que no hay dudas. Ya algunos me escribieron para formar grupos de 6, les dije que sí, ya me han enviado sus listas. Si alguno de ustedes todavía no tiene grupo, por favor escriban en el canal general, veamos quiénes están sin grupo para poder ayudarlos. ¿Bien? Listo. Entonces, vamos a lo que nos trae el día de hoy. Bien. Antes que nada, y antes de empezar, de hecho, con la clase del día de hoy, tenemos un encargo de parte del director de la escuela para poderles hacer llegar a ustedes una encuesta y darles también unos minutos para que puedan resolver una encuesta. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a avanzar con el tema de ahora, vamos a conversar acerca de la sesión del día de hoy y al final de la sesión yo les voy a dar un tiempo de 15 minutos o 10 minutos, los que necesiten, para que puedan resolver esta encuesta. Esta encuesta es una encuesta acerca de, digo, del tema de bienestar universitario, que ya les ha llegado a ustedes también, y ya les voy a compartir por aquí. Es una encuesta acerca de un cuestionario de psicología. El tema de salud mental es un tema importante, es un tema al cual debemos darle el espacio necesario para que ustedes puedan darse la oportunidad de responder este cuestionario también con sinceridad. Yo les voy a pasar el link, como les digo, al final de la clase, como nosotros terminamos un poco antes, dense el tiempo y dense la oportunidad de completarlo y completarlo lo más sinceramente posible para que puedan sentir también que esto les ayuda. ¿Bien? Como les decía, el tema de salud mental es un tema importante en nuestras casas, en nuestras organizaciones y aquí en nuestra casa de estudios. Así que nunca lo descuiden. Si necesitan ayuda, busquen soporte. Si es que conocen de alguien que necesita ayuda, recomiéndenle que busque ayuda profesional y siempre estemos pendientes de nuestras familias y amigos. ¿Sí? Estamos aquí para cuidarnos también unos a otros. Ahora vamos con lo que nos trae el día de hoy. Como les decía, estamos nosotros aún dentro de la sesión, en este caso nuestra sesión 5, pero dentro de la primera unidad. La unidad de análisis de negocios es sin duda la unidad más grande que tenemos dentro del curso, porque es donde se desarrolla la mayor parte de los conceptos que vamos a tratar nosotros como analistas de negocios. Así que vamos a ver. Como siempre, si tienen alguna duda, yo por aquí los voy a estar leyendo, si gustan escribir en el chat o levantar la mano y vamos conversando. ¿Sí? O si gustan también abren sus micrófonos y me dicen. Entonces, para el día de hoy tenemos una agenda con algunos puntos importantes. Vamos a hablar acerca de, en primer lugar,
el análisis de negocios y la gestión de proyectos, un tema importante dentro de las organizaciones en las que estamos trabajando. Vamos a hablar acerca de la relación que tiene el analista de negocios con el jefe de proyectos. Vamos a hablar acerca también del planeamiento de análisis de negocios, porque es importante realizar este planeamiento y en qué nos puede beneficiar. Vamos a hablar también sobre las partes interesadas y cómo deberíamos analizarlas y en qué medida pueden contribuir o convertirse en algún obstáculo frente a las labores que nosotros vamos a hacer como analistas de negocios. Y vamos a ir viendo cómo todos estos términos y estos conceptos se van articulando entre sí para ayudarnos a entender mejor qué cosa es el análisis de negocios y qué beneficios puede traer consigo. En primer lugar, vamos a hablar acerca del análisis de negocios dentro de los proyectos. El análisis de negocios dentro de los proyectos tiene algunos puntos importantes, y es que nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades de análisis de negocios y estas actividades van a convertirse en una fuente importante de lo que va a ser el éxito del proyecto, ¿sí? En la medida en que nosotros consigamos hacer estas tareas de la mejor manera, que consigamos suficiente nivel de detalle de la necesidad del negocio, es decir, cuál es la oportunidad que la organización está tratando de alcanzar o cuál es el problema que la organización está presentando y yo quiero ayudarles a resolver. En la medida que eso quede más claro, va a ser mucho más probable que tanto mi proyecto, programa o portafolio sean exitosos. Entonces, luego vamos a ver qué relación tienen estos elementos, pero lo importante es que podamos bien. Confírmenme por favor si me están escuchando, porque algunos me dicen que no. Sí, ingeniero, sí se lo escucha bien. ¿Sí? Sí, Sí, no se escucha escucha, ruido. profe. Listo. Tenía la duda porque vi un mensaje. Entonces, ok. Vamos entonces. Como les decía, en la medida en que nosotros consigamos hacer adecuadamente estas actividades, vamos a procurar y vamos a ayudar a que el proyecto, el programa o el portafolio sean exitosos y de esta forma la organización también pueda cumplir sus objetivos. Vimos, ¿se acuerdan el tema de lineamiento? Que en la medida en que mi proyecto ayuda a que los objetivos de la organización se cumplan, yo iba a lograr que este proyecto esté alineado. Entonces, es importante que desarrolle correctamente estas actividades para que luego, cuando entregue este caso de negocio que hemos construido juntos al directorio, a la organización y más adelante al jefe de proyectos, este proyecto se pueda implementar de una forma correcta. Entonces, vamos a ver. Nosotros que vamos a jugar este rol primero de analistas de negocios, deberíamos asegurarnos que las actividades que vamos a realizar están bien definidas. Y esto tiene que ver con que nosotros tengamos una estructura en cuanto a las actividades que vamos a desarrollar. Y también que hayamos tomado en cuenta las necesidades tanto del proyecto, del programa, que pertenece este proyecto a una organización más grande, y sobre todo de los stakeholders, que son finalmente quienes tienen estas expectativas y que nosotros vamos a traducir más adelante en requerimientos para poderlos plasmar dentro de la solución. Bien, entonces nosotros no deberíamos continuar avanzando en esta planificación y estructuración del caso de negocio si no hemos entendido correctamente qué es lo que el stakeholder necesita. Y para eso vamos a hablar más adelante acerca de los stakeholders, que ya mencionamos en algún momento quiénes son, pero en este caso cómo influyen dentro del análisis de negocio. Otra cuestión importante es que el planeamiento del análisis de negocios no se realiza de una forma independiente del cronograma del proyecto, ¿sí? Nosotros deberíamos, en el mejor de los casos, estar pensando que el análisis de negocios que nosotros estamos haciendo y que está plasmado en un programa donde nosotros decimos qué entrevistas vamos a hacer, en qué momento, con qué personas, y tenemos un cronograma en las actividades que vamos a desarrollar. Estas actividades y este plan debería estar también alineado con lo que es el cronograma del proyecto, ¿bien? Que es un cronograma ya de todas las actividades que vamos a ejecutar para poder construir la entregable. Es una buena práctica, dice también, tener al jefe de proyecto y al analista de negocios trabajando juntos. Bien, sería importante, no siempre es posible, porque tenemos el problema de que usualmente lo que se hace es primero todo el análisis de negocios, hasta que construimos el caso de negocio,
y luego esto se entrega a la organización para que algún equipo distinto lo ejecute, que normalmente es el jefe de proyecto con su propio equipo. La idea sería que estas dos personas o estos dos roles trabajen juntos, tanto el analista de negocios que está entendiendo la necesidad y construyendo el caso de negocio, como el jefe de proyectos que va a tomar ese caso de negocio para implementarlo. ¿Bien? En la medida en que ellos puedan trabajar juntos, van a encontrar también seguro algunos puntos de colaboración, y eso va a hacer que el análisis sea mucho más fino y esté más alineado a lo que queremos lograr. El analista de negocios también desarrolla, así como hablamos de que desarrolla un cronograma donde dice qué cosa es lo que va a hacer y demás, desarrolla un plan de trabajo para poder cubrir las actividades que son de su responsabilidad, que van, se acuerdan de todo lo que compone el caso de negocio: identificar el problema o oportunidad, entender las causas raíz, hacer el análisis de factibilidad, hacer la ponderación de las alternativas que tenemos para la solución y finalmente recomendar cuál es la solución más adecuada. Entonces, todas estas actividades deberían estar dentro de un plan de trabajo, y este plan debería también integrarse más adelante al plan general del proyecto, que es el plan donde va a estar tanto el cronograma del proyecto, el presupuesto del proyecto, el plan para gestionar los riesgos, las comunicaciones y todos los frentes que involucra el proyecto. ¿Bien? Entonces, este plan, como hablábamos al inicio, debería estar articulado porque se hace un elemento mucho más consistente para la gestión. Ahora, ¿qué relación va a tener el analista de negocios con mi jefe de proyecto? Cada vez que ustedes vean esta imagen dentro de nuestras diapositivas, es que vamos a tener una pequeña participación. Entonces, vamos a ponerle foco a esto. Relación entre analista de negocio y jefe de proyecto, que son los dos roles que nosotros vamos a ocupar dentro del curso. ¿Qué podemos tener aquí? Nosotros, como analistas de negocios, que de hecho es el rol que estamos jugando dentro de la primera parte del curso, vamos a ocuparnos de lo que es el éxito del producto, ¿sí? Del entregable que vamos a generar. Nosotros vamos a involucrarnos antes que inicie el proyecto porque estamos entendiendo qué es lo que necesita la organización y analizando cuáles son las causas raíz, y vamos a definir cuál es el alcance del producto. Es decir, yo quiero crear una solución que sea una solución cloud, que sea una solución on-premise, que sea una solución que tenga un componente de aplicativo móvil. Todo lo que comprende el producto lo vamos a diseñar nosotros porque estamos tratando de, con ese producto, dar respuesta a la necesidad que tiene la organización. Nosotros vamos a definir el alcance, hasta dónde vamos a llegar, cuáles son sus funcionalidades. Vamos a gestionar el producto también en la medida que, por ejemplo, aparezcan nuevos requerimientos y tengamos que incorporarlos o generar nuevas versiones. Y vamos a asegurar que este producto se va a entregar de una forma correcta. Nosotros vamos a evaluar también algunos riesgos, sobre todo los que están comprendidos en la gestión de requerimientos, ¿no? En el hecho de que podamos tener algún problema entendiendo los requerimientos del cliente o más adelante documentándolos para luego diseñarlos e implementarlos. Entonces, nuestro punto de vista está plasmado netamente en lo que se refiere al producto, y el jefe de proyectos va a entrar a trabajar después, cuando el caso de negocio ya está aprobado, es decir, cuando él puede iniciar el proyecto. Se va a ocupar del éxito del proyecto, va a hacer que los recursos, las comunicaciones, los stakeholders, el cronograma, el presupuesto, todos estos elementos fluyan de la mejor manera. Va a definir el alcance del proyecto, y aquí vale la pena ver que son dos elementos diferentes, ¿no? Por un lado tenemos el alcance del producto, del que habíamos conversado anteriormente, que explica cuáles son las funciones que va a tener el producto, hasta dónde va a llegar, qué cosa incluye, qué cosa no incluye. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de control de inventarios, podemos decir que el sistema va a ser on-premise, que este sistema va a tener tales funcionalidades y que incluye, por ejemplo, toda la aplicación web, pero que excluye o no tiene dentro de su alcance la aplicación móvil, ¿no? Entonces, nosotros marcamos alcance incluido, alcance excluido, pero hablando del producto. Cuando nosotros hablamos del proyecto, que ya son las actividades para poder desarrollar el producto, deberíamos tener en cuenta algunos elementos un poco más amplios, ¿no? No solamente qué voy a construir, sino qué actividades voy a desarrollar para construir mi entregable, y qué algunas actividades podrían estar dentro o fuera del proyecto. Por ejemplo, dentro del alcance del proyecto podría estar
el análisis, el diseño, la construcción del producto, incluso la capacitación, ¿no? Entonces, ¿qué elementos podrían quedar dentro del alcance del proyecto? Todos los que hemos mencionado. ¿Qué elementos podrían quedar fuera del alcance del proyecto? Por ejemplo, la implementación en todas las sedes a nivel nacional. Puede ser que yo solo desarrolle el producto, capacite a mi cliente y le haga entrega de la solución y él con su equipo interno se encargue de hacer el despliegue. Entonces, tengo que ser muy fino en poder definir cuál es el alcance del proyecto, hasta dónde voy a llegar yo con mis actividades, porque eso va a delimitar cuánto tiempo voy a tardar, cuánto van a costar las actividades que voy a hacer, cuál es el margen de ganancia que puedo generar y algunos otros elementos relacionados, por ejemplo, al riesgo, a la gestión de interesados y de comunicaciones. Entonces, nosotros como jefes de proyectos, que vamos a jugar este rol en la segunda parte del curso, vamos a definir este alcance, vamos a gestionar el proyecto con todos los frentes que esto involucra, vamos a asegurarnos de que el proyecto se lleve a cabo de una forma exitosa y vamos a evaluar los riesgos durante todas las etapas del proyecto, desde que inicia hasta que finalmente es implementado y pasa a producción. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. La primera pregunta de ahora. Listo, voy a poner en el chat el link del Menti y vamos a contestar. Listo. De lo que hemos conversado, ¿cuál es la diferencia entre analista de negocios y jefe de proyecto? Vamos a ver. Vamos a poner ahí el contador. Así como van respondiendo dentro del Mentimeter, también pueden abrir el micrófono y vamos conversando. ¿Sí? Bien, veo que algunos recién están abriendo el link. Voy a dar un minuto más para que puedan responder y luego conversamos acerca de la definición. Si que ver, tengo una mano levantada, por favor, adelante, los escucho. La diferencia sería es que el analista se encarga de que se entregue el producto, digo, el proyecto, mientras que el jefe se encarga de que sea una entrega exitosa, una gestión. Bien, entonces nos habló del analista y del jefe. Entonces, el analista sí lo que hace es enfocarse en el producto, ¿se acuerdan? En el entregable, en la solución que queremos construir. Y del otro lado, el jefe de proyecto lo que va a hacer es ya encargarse del éxito de toda la implementación y todo el proyecto en general. El proyecto que incluye depende del alcance del proyecto, ¿no? Si yo voy a diseñarlo,
voy a hacer la parte de implementación, capacitación, yo decido hasta dónde llego con mi proyecto. Pero esos son los dos principales frentes. Bien, entonces, sigue abierto el link para que puedan participar. Yo por aquí voy leyendo lo que ya pusieron. Otra de las participaciones nos dice que el analista ya está presente antes que empiece el proyecto, mientras que el jefe recién al inicio del proyecto. Ese es un buen punto, ¿no? Dijimos que nosotros como analistas de negocios entrábamos desde antes porque lo que estamos tratando es de entender. O sea, vamos a entender qué cosa pasa en el negocio, vamos a identificar cuál es la necesidad y a raíz de esa necesidad vamos a definir cuál es el problema, cuál es la oportunidad y en función a eso vamos a construir una serie de alternativas para que más adelante se implemente. Correcto. ¿Qué más? El analista es la persona que se encarga de analizar los beneficios y viabilidad del proyecto y el jefe de proyecto es el encargado de comenzar a realizarlo. Bien, nosotros entonces dijimos, vamos a estar en la etapa inicial, vamos a entender cuál es la necesidad, vamos a evaluar cuáles son las posibles soluciones y esta evaluación de posibles soluciones luego pasa por un análisis que vimos, que es el análisis de factibilidad. En función a esa factibilidad vamos a ver si realmente es posible o no llevarlo a cabo y luego ya el encargado del proyecto va a empezar a encargarse de la realización del proyecto. Obviamente esta realización primero requiere que hagamos una planificación y luego que pasemos a la etapa de ejecución del proyecto. Correcto, ¿qué más? El analista se encarga del proyecto y el jefe gestiona el proyecto para entregarlo. Ya. Aquí la única corrección sería que el analista lo que se encarga es del producto, de la solución. ¿Bien? Entonces, analista, producto y el jefe del proyecto en sí. ¿Qué más tenemos? El analista de negocios asegura la entrega del producto, en cambio el jefe de proyectos asegura la gestión exitosa de todo el proyecto. Correcto, eso es lo que conversábamos antes, ¿no? El jefe de proyecto se encarga de entregar el proyecto a tiempo y el analista se encarga de esforzarse para garantizar un buen producto. Este garantizar un buen producto parte del hecho de que yo voy a entender correctamente qué necesita la organización, en función a eso voy a definir correctamente cuáles son los requerimientos y lo que va a hacer el jefe de proyecto ya es encargarse de que este proyecto se ejecute en el tiempo, y no solo en el tiempo como mencionamos aquí, sino también en el costo y procurando respetar el alcance inicial que hemos definido. El jefe de proyecto se enfoca en el proyecto y el analista de negocios se enfoca en la solución. ¿Sí? Eso está correcto. Nosotros vamos a enfocarnos en toda esta primera parte solamente en la solución. A ver, aquí tenemos uno más. Los conocimientos de un analista de negocios están más centrados como el mercado y el jefe de proyectos tiene un conocimiento más general. Entonces, aquí lo que podríamos decir es que el analista de negocios tiene una serie de conocimientos que están alineados a poder comprender cuál es la necesidad del negocio. Nosotros vimos que el analista de negocios tenía una serie de skills requeridos, ¿no? Hablamos de 22, dijimos los más importantes son de habilidades blandas, porque se trata mucho de entender, de gestionar y de poder tratar estas expectativas de mis interesados. Y algunas de las características relacionadas a conocimientos, por ejemplo, una de ellas era la gestión de proyectos. Y yo necesitaba saber de gestión de proyectos no necesariamente porque voy a dirigir el proyecto, sino para ver cómo puedo diseñar mi producto para que pueda ser entregable por fases, por ejemplo. Cuando hablamos, ¿se acuerdan de la factibilidad de tiempos? Dijimos, si el tiempo es muy acotado, yo puedo negociar entregas por fases, pero estas fases no las voy a definir solo en relación al tiempo, sino que tengo que tener un conocimiento profundo de mi solución y de saber qué componentes son los que puedo producir primero y cuáles son los que puedo entregar por separado, y aún entregándolos por separado puedo generar valor para mi cliente. ¿Okay? Listo. Vamos entonces a continuar. Si hablamos nosotros de la planeación y el seguimiento del análisis de negocios, lo que deberíamos analizar primero es que el análisis de negocios es importante de realizar, pero es aún más importante de planificar. Vamos a ver por qué. En primer lugar, nos dice aquí que las actividades de análisis de negocios son críticas para el éxito del proyecto. De esto hemos hablado un poco, nosotros dijimos que vamos a empezar a jugar este rol de antes del jefe de proyecto y nuestras actividades van a ser críticas para el éxito del proyecto en la medida que
El proyecto podría realizarse en el tiempo adecuado, bajo el costo adecuado y en el alcance que hemos definido con el cliente, pero si ese alcance del producto que nosotros hemos definido como analistas de negocios no está claro o es ambiguo, va a generar problemas en la implementación del proyecto. Otro elemento importante es que cuando nosotros dejamos de lado el análisis de negocios, es difícil que podamos entender cuál es el alcance del trabajo, qué es lo que tenemos que hacer, hasta dónde vamos a llegar, y también es difícil que podamos comprender cuáles son las expectativas de mis stakeholders. Nosotros hablamos de expectativas como estamos hablando en el análisis de negocios, porque estas expectativas, estos deseos que tiene mi cliente, yo tengo que ayudarlos a convertir estas expectativas en requerimientos. ¿Cuál es la diferencia? Que esas expectativas todavía son un poco subjetivas, mientras que los requerimientos son más concretos, son implementables y son demostrables. Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar esas expectativas, ayudar al cliente a entender cuál es la mejor forma de implementarlas y documentarlas a través de los requerimientos. Otra cosa importante, nos dice que también es importante conocer el nivel y la cantidad adecuada de análisis de negocios que requerimos para el proyecto. Si nosotros hacemos una correcta planificación, vamos a poder entender qué tantas reuniones deberíamos hacer, a quiénes deberíamos convocar, cuáles son las sesiones de trabajo que deberíamos tener. Entonces, por eso es importante que tengamos un plan. Si nosotros no realizamos el análisis de negocios o el planeamiento de análisis de negocios en sí, lo que vamos a hacer es que vamos a dificultar el proceso de estimación y podríamos provocar algunas expectativas que sean poco realistas. ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros no realizamos una planificación del análisis de negocios, podemos pensar que el proyecto es mucho más sencillo de lo que realmente es. ¿Bien? Y si pensamos que es más sencillo de lo que realmente es el proyecto, podríamos estimar tiempos que sean más cortos y no vamos a poder cumplir, o lo que es más complicado, un presupuesto por debajo de lo que realmente está valorizado el trabajo, y esto nos lleva a tener pérdidas. Estos dos elementos de tiempo y de costo son especialmente importantes y nos golpean más cuando nosotros vendemos consultoría, por ejemplo. Porque si yo ofrezco a mi cliente que le voy a cobrar, no sé, 50.000 soles por el proyecto y que lo voy a realizar en un año, pero termino haciendo el proyecto en un año y medio, y a mí me termina costando no 50, sino 60, entonces mi margen de ganancia obviamente va a bajar, el tiempo va a ser mayor y por ende no voy a poder ejecutar algunos otros proyectos. Entonces son muchos elementos que van a quedar al azar si es que yo no tengo un plan definido. Otro de los elementos que me va a ayudar a saber a mí que es importante hacer la planeación del análisis de negocios es el tema de los requerimientos. De hecho, vamos a dedicar algunas sesiones a poder hablar de los requerimientos, cuáles son algunas recomendaciones de base y cuáles son las formas de priorizarlo. Pero en ese punto lo importante es que nosotros entendamos que los requerimientos son la base de los proyectos y que van a contribuir a que este proyecto sea exitoso. Si yo no tengo esta oportunidad de realizar la toma de requerimientos y poder diseñar con mi cliente el producto, va a ser muy difícil que el proyecto se implemente correctamente porque el alcance del producto no va a estar definido. Entonces, si el proyecto significan todas las actividades que yo voy a hacer para construir el producto y el producto no está bien definido, yo voy a estar dando vueltas y voy a estar teniendo problemas para poder hacer una correcta construcción. Otro elemento importante es que los project managers deberían asegurarse que nosotros hayamos ejecutado suficiente actividad relacionada al análisis de negocios. El analista de negocios obviamente se va a preocupar por eso porque es su responsabilidad directa, pero también el sponsor, que es quien está comprometiendo los recursos para poder llevar a cabo el proyecto, debería estar seguro de que hemos ejecutado la suficiente cantidad de actividades relacionadas al análisis de negocios, que tenemos los requerimientos suficientemente claros y que esos requerimientos más adelante van a poder implementar. Esto obviamente también es preocupación del Project Manager porque finalmente él es quien va a recibir el análisis de negocios documentado en el caso de negocio y quien va a tratar de generar todas las actividades para ponerlo en marcha. Nosotros deberíamos evitar también ir al proceso de licitación sin haber entendido cuáles son las expectativas
proceso de análisis de negocios. Más adelante vamos a hablar del proceso de licitación, vamos a ver cuáles son las fases, cuál es la importancia, pero por ahora lo que vamos a quedarnos es como que la licitación se trata de poder extraer requerimientos, ¿sí? Y es del el cliente o el usuario autorizado, y otra fuente podrían ser documentación que tiene la empresa, y de estos dos lados yo voy a poder extraer requerimientos o posibles requerimientos. La idea es que no lleguemos nosotros a la extracción de requerimientos si primero no hemos entendido por lo menos las expectativas, que son estos deseos que les decía iniciales, de mis clientes, porque eso me puede ayudar a saber no solamente cuáles son sus requerimientos, sino qué personas importantes debería considerar dentro de ese levantamiento de información. ¿Cuáles son los objetivos de poder planear el análisis de negocios? Uno de los objetivos primordiales es que nosotros podamos establecer algunas expectativas del sponsor, del equipo de proyecto, de los stakeholders, ¿sí? Y le podamos plasmar también como actividades de análisis de negocios que vamos a realizar. Entonces es importante, ya hablamos de nosotros como analistas de negocios porque vamos a realizar la acción, de nuestro sponsor que finalmente es quien está comprometiendo los recursos y tiene el interés de que este proyecto se lleve a cabo, y también de algunos stakeholders que vamos a ver quiénes deberían ser estos stakeholders, porque no vamos a hablar de todos los stakeholders, sino de stakeholders relevantes para el proceso que estamos viendo. Bien, otro de los objetivos también es asegurar que los roles identificados que los roles son identificados, son definidos y son comunicados, que las personas sepan qué rol van a jugar dentro de las actividades de análisis de negocios, dentro de la creación del producto y más adelante dentro de la gestión del proyecto, y que puedan saber cuál es su rol, cuáles son sus responsabilidades y que podamos difundir esta información a tiempo y por los canales adecuados. Alcanzar la aprobación y el soporte para las actividades del proceso de análisis de negocios. La idea es que si nosotros tenemos un plan de análisis de negocios y sabemos cuáles son las actividades que vamos a desarrollar para poder entender qué sucede en la organización, levantar los requerimientos y proponer alternativas de solución, nosotros podamos conseguir la aprobación de esas actividades, porque usualmente esas actividades son desarrolladas por consultoría. Cada hora que mi equipo de proyecto significa un costo. Entonces, necesito que estas actividades sean aprobadas para que puedan tener un costo definido y pueda ver si se el presupuesto que establecido. Otro punto importante es que va a proveer también contexto para poder soportar la estimación de análisis de negocios, ¿no? Si yo tengo un plan de análisis de negocios y tengo listadas mis 30 o 40 actividades que voy a hacer, eso va a ser importante porque me va a permitir saber dónde me voy a mover y poder también tener un contexto mayor de cuáles son, por ejemplo, las personas que debería visitar, las entrevistas que debería hacer. En función a eso, entender mejor cuáles son las actividades de análisis de negocios que voy a realizar y, por ejemplo, en qué orden debería hacerlas, si es que algunas tienen alguna relación de dependencia y cómo eso va a afectar la planificación que realizamos. Va a permitir también un proceso de análisis de negocios que sea más eficiente, porque no olvidamos algunas actividades o se llevan a cabo excesivamente. Si yo quiero, lo que puede pasar es que yo me entreviste hoy, por ejemplo, con el área de logística, mañana con el área de finanzas, no me acuerdo y pase una semana y quiero volver a sacar una cita con las personas de logística, entonces voy a empezar a redundar en algunas reuniones, voy a hacerlas más extensas de lo normal, voy a provocar que mis stakeholders también sientan que no les estoy prestando la adecuada atención, y eso va a repercutir en algunos efectos negativos sobre el proyecto. Y finalmente, el último de los objetivos es que yo pueda tener un plan con suficiente nivel de detalle para cubrir las necesidades específicas del proyecto, dependiendo de los elementos del tamaño, la complejidad y el nivel de riesgo. ¿Por qué el plan de análisis de negocios va a variar en relación a estos elementos? Si yo tengo un proyecto que es muy grande, seguramente voy a tener más cantidades de reuniones, de levantamiento de información, de investigación, de sesiones de entendimiento, porque el proyecto puede presentar muchos más retos, ¿no? De igual forma, si el proyecto es más complejo,
si es que estoy usando una tecnología nueva, si es que este proyecto va a impactar a distintos sistemas dentro de la organización y este proyecto es mucho más complejo, yo voy a necesitar más nivel de detalle. Y finalmente, si tengo más riesgo, también porque seguramente tengo que analizar con más cuidado las cosas para poder identificar estas actividades que podrían comprometer el éxito del proyecto y desarrollar además planes para poder gestionar adecuadamente los riesgos. ¿Bien? El planeamiento de análisis de negocios está compuesto por las actividades que yo voy a realizar como analista de negocios para poder asegurar que nosotros hemos seleccionado un enfoque que sea óptimo para el análisis de negocios en cuestión a las actividades y tiempos que hemos comprometido. Entonces, mi plan debería tener cuáles son las actividades, cuáles son los tiempos que voy a comprometer y de esta forma todos podamos estar conociendo cuáles son las actividades que vamos a realizar y estas actividades también tengan la aprobación de las personas que estén autorizadas para brindar esta información. Mi plan de análisis de negocios debería tener distintos puntos, entre ellos los principales deberían ser la identificación de los stakeholders. Yo debería saber cuáles son mis stakeholders, debería analizarlos para poder entender quiénes están, por ejemplo, a favor de mi proyecto o en contra de él y cómo puedo más adelante ayudar al jefe de proyectos a gestionar esas expectativas de los stakeholders. También debería tener aquí la definición y aprobación de cuáles son las actividades y los entregables de análisis de negocios. Las actividades voy a definir, por ejemplo, las reuniones, la revisión de documentación, eh, puede ser también las sesiones que voy a tener trabajo involucrados. En cuestión de entregables, por lo menos debería tener entregables principales, que es el caso de negocio. Los procesos para publicar y aprobar los requerimientos también deberían estar documentados dentro del plan. Es importante porque quién, por ejemplo, puede aprobar un requerimiento. Estamos haciendo un proyecto, estamos tratando de diseñar nuestra solución y viene una persona con un requerimiento nuevo. Listo, lo incorporo. Tengo mi siguiente reunión y alguien me dice un nuevo requerimiento. Lo voy incorporando y lo voy incorporando al alcance. Pero si yo no tengo definido quién es la persona autorizada para darme a conocer esos requerimientos, yo puedo tener como una lista de requerimientos que sean manejables. Entonces, la idea es que yo sepa quiénes van a estar autorizados para poder brindarme un nuevo requerimiento y yo lo voy a poder tomar en consideración y seguramente cuáles son las vías para poder darme un requerimiento nuevo. Del mismo modo, vamos a tener que enfocarnos también en definir cuál es el proceso para poder proponer cambios, ¿no? Una vez que yo he tomado el requerimiento, ¿qué elementos o qué caminos deberían estar definidos y deberían seguir las personas para poder proponer un cambio en estos requerimientos, ¿no? Porque si no tengo esto controlado y cualquier persona puede proponer requerimientos, el alcance puede llegar a distorsionarse porque cada uno de nosotros tiene distintos puntos de vista. Entonces, vale la pena que cuando ustedes juegan, por ejemplo, este rol de consultor externo, tengan del lado de la empresa un punto de contacto, quien sea quien canalice finalmente los requerimientos y ustedes tengan un único punto de vista respecto a este tema. Y otro de los elementos que vamos a ver en el plan de análisis de negocios es que deberían estar obviamente definidas las actividades que vamos a hacer y los tiempos que vamos a comprometer para realizarlas. ¿Bien? Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer un plan de análisis de negocio, estos serían los elementos principales que deberíamos considerar. Nosotros ya hemos hablado a lo largo de la sesión de que vamos a poder tratar de entender cuáles son las actividades que vamos a hacer. Estas actividades me deben permitir cubrir todos los frentes del análisis de negocio. Y una de las cosas que más hemos repetido es que vamos a buscar a los stakeholders y vamos a atender sus expectativas. Entonces, para poder entender cuáles son sus expectativas y demás, vamos a partir nosotros analizando a nuestros stakeholders o a nuestros interesados. ¿Bien? Y para eso lo primero es recordar qué cosa era un stakeholder. Este stakeholder podría ser de distintos tipos. ¿Se acuerdan de qué tipos podía ser y quién era un stakeholder en general?
Mientras van votando en el Menti, también pueden abrir el micrófono y me ayudan a recordar cuál es el concepto de stakeholder que manejamos, ¿de acuerdo? Listo, entonces, vamos a ver. Por ahora para todos nosotros está claro que un stakeholder podría ser tanto una organización, individuo o un grupo. Nosotros dentro de la definición de stakeholder habíamos conversado no solamente de quiénes podían ser en cuestión a estas agrupaciones, sino qué injerencia tenía stakeholder finalmente sobre nuestro proyecto o nuestro producto. En este caso, vale la pena recordar que, como ya dijimos, si ustedes han contestado bien, puede ser una persona, puede ser un grupo, puede ser una organización. Y lo importante es que podría afectar, ser afectado o incluso percibirse como afectado, que es lo más complicado, por una decisión, una actividad o una meta que yo voy a tener producto del proyecto que estoy desarrollando. Entonces, una vez tenemos claro nuevamente qué cosa es un stakeholder, vamos a hablar del análisis de stakeholders. Nosotros podemos analizar los stakeholders de distintas formas, ¿no? Entonces, una técnica que puede ser utilizada para poder reunir y analizar información cualitativa y cuantitativa y determinar cuáles son los intereses que están presentando a los stakeholders. La idea es que cuando yo haga mi análisis de stakeholder, primero voy a identificar quiénes son. Una vez que sepa quiénes son, voy a empezar a analizar sus comportamientos, sus expectativas y en función a eso voy a determinar una serie de estrategias para poder gestionarlos. El tema es que hacer la identificación inicialmente puede ser complicado o podríamos tener mucha cantidad de stakeholders y eso nos va a generar un reto para poder delimitarlos correctamente. Vamos a ver, una de las técnicas para poder analizar los stakeholders es la revisión de organigramas. Esta técnica lo que me va a permitir a mí es identificar grupos de stakeholders porque dentro del organigrama yo tengo grupos definidos y va a incluir algunos departamentos que pueden operar y mantener un sistema producto o servicio. Es decir, yo voy a identificar los grupos de los stakeholders que voy a afectar con mi proyecto, pero no debería olvidarme de aquellos quienes van a darle finalmente soporte o van a operar la solución. Me puede servir como punto de inicio, tal vez yo todavía no tengo el nombre de las personas, pero sé qué áreas voy a afectar con mi proyecto y puedo empezar a identificar rápidamente algunos stakeholders. Y dependiendo del tamaño de la organización, nosotros podríamos decidir por un departamento completo, por una oficina, o bajar incluso hasta el nivel de persona, si es que tenemos estas organizaciones muy pequeñas donde una persona ocupa un único puesto o está a cargo de una oficina o un área en general. ¿Sí? A ver, vamos de nuevo al Menti y vamos a hacer un ejercicio rápido. Si nosotros decimos que esta técnica de poder analizar organigramas me permite identificar rápidamente cuáles podrían ser algunos stakeholders o cuáles podrían ser algunos grupos de stakeholders, la pregunta sería, ¿cuáles son las áreas que hemos visto involucradas dentro del caso de la clínica Más Salud? ¿Qué me pueden decir ahí? ¿Qué áreas recuerdan que están involucradas dentro de este caso que hemos tratado? Profesor, Sí, el- el área de sistemas, el área de administración, ¿esas serían? correcto. Entonces tenemos sistemas, tenemos administración. ¿Qué otras áreas podríamos identificar?
Disculpe, ¿me recuerda su apellido? Señor que participó ahora para poderlo tomar en cuenta. Sí, Vera Ureta, Rafael. Listo, señor Vera, muchas gracias. Entonces tenemos el área administrativa, el área de sistema, el área de desarrollo, nos mencionan por aquí. ¿Qué otras áreas tenemos? Área Si de nosotros, finanzas, profesor. el área de finanzas, bien, señor Castro. ¿Qué más? ¿Qué otras áreas podríamos tener? Finanzas manda a hacer el análisis, pero esta decisión viene de más arriba, ¿no? La Tenemos gerencia. también, tenemos la gerencia, bien, está la gerencia, incluso tal vez no está dentro del organigrama, pero puedes tener al dueño, o en algunos casos son los accionistas o la junta de accionistas. Entonces vale la pena identificar todos aquellos que estén involucrados porque según el caso que estamos leyendo o según la organización en la que estamos tratando, estos grupos de stakeholders van a tener alguna incidencia sobre el tipo de solución que yo estoy intentando diseñar. Porque pueden estar a favor, pueden estar en contra, y dependiendo del nivel de poder que tengan estos stakeholders, alguna decisión de ellos podría simplemente bajarme el dedo y hacer que todo mi proyecto se quede en stand-by. Entonces, es un tema que vale la pena considerar, ¿no? ¿Cómo es que yo estoy planeando identificar a mis stakeholders correctamente y gestionar adecuadamente su participación? Si una persona tiene tal vez mucho poder y está a favor del proyecto, me va bien porque me va a ayudar a promocionar el proyecto dentro de las gerencias, por ejemplo, y ayudar a empujar que este proyecto sea exitoso. Pero ¿qué pasa si tengo personas que tienen mucho poder y están en contra de la iniciativa que yo estoy proponiendo? Tengo que buscarlas, tengo que identificar quiénes son, tengo que gestionar una serie de estrategias para poder convencerlas de que el proyecto que vamos a desarrollar y el producto que estamos tratando de diseñar es el más adecuado para la organización. Entonces ahí va a venir un poco ya la gestión y por eso vale la pena hablar de habilidades blandas porque yo tengo que gestionar esta participación de una forma adecuada. ¿Bien? Vamos a ver entonces. Otra de las técnicas que podríamos tener para el análisis de los stakeholders es una de las que estamos haciendo, que es el brainstorming. Este brainstorming en el cual, por ejemplo, ustedes han estado participando, abriendo sus micrófonos y diciendo cuáles son algunas de las áreas involucradas, me va a ayudar a mí porque va a generar no solamente las ideas que están mencionando, ¿bien? Y es por eso que debería estar normalmente una sesión de brainstorming gestionada por un facilitador, porque él no se encarga solamente o no se limita a poder tomar nota de las ideas que van saliendo, sino que así como ustedes me decían, el área de finanzas, entonces yo les digo, miren, el área de finanzas tiene que ver con la parte de financiamiento, les han encargado que busquen opciones, pero ¿quién les ayudó a buscar estas opciones o quién les pidió que busquen estas opciones? Ah, la gerencia. Y esta gerencia de repente a quién rinde cuentas, a la junta de accionistas. Entonces la idea es que el facilitador les va ayudando a poder desarrollar y desenvolver nuevas ideas y en función a esas nuevas ideas ustedes vayan también recordando, identificando nuevos stakeholders. La idea es que nosotros podamos dentro de estas sesiones recopilar toda la información posible acerca de los stakeholders, todos los posibles stakeholders del caso, y luego empecemos ya a hacer un análisis, a refinar y saber cuáles de estos stakeholders realmente tienen injerencia sobre el proyecto y cuáles realmente no tienen que ver con el proyecto directamente. Los participantes deberían obtener un feedback y este feedback también me va a ayudar a gestionar o a provocar nuevas reacciones dentro del grupo y a complementar la información que tengo hasta ese momento. Por eso es importante. Otro de los puntos interesantes es que nosotros podamos determinar cuáles son algunas características de los stakeholders. ¿Sí? Y en función de esas características seguramente vamos a tomar algunas decisiones de cómo gestionarlos adecuadamente. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de la actitud, ¿no? Determinar la actitud frente a la solución propuesta, que es lo que les decía, ¿no? Si tienen una actitud positiva o una actitud negativa. Si tienen la positiva, genial, porque me van a ayudar a
promover cuál es mi propuesta, me van a ayudar a seguramente encontrar mejores formas de llevar a cabo la iniciativa que estoy planteando, pero si tienen una actitud negativa frente a la solución que yo he determinado que es la mejor, voy a tener muchos problemas para hacer la implementación, especialmente si este stakeholder tiene, como les mencionaba anteriormente, alto nivel de poder. Entonces, vamos a ver que nosotros deberíamos identificar rápidamente cuáles son mis stakeholders y qué actitud tienen frente al proyecto. Para eso, por ejemplo, podríamos conversar acerca de la actitud que tienen algunos stakeholders frente a la solución propuesta o al caso de la clínica Más Salud. ¿Se acuerdan que teníamos varios stakeholders, no? Hemos visto, y de hecho ustedes han puesto en sus casos, al jefe de TI, han puesto a, no sé, al jefe de finanzas o al director de finanzas, al gerente general, al dueño. Entonces la idea sería que aquí nosotros empezamos a poner jefe de TI, guión, y qué actitud tiene. Positiva, negativa, está a favor, está en contra. Y de la misma forma empecemos a listar cada uno de ellos para poder identificarlos rápidamente. Así que igual voy a darles un par de minutos y ustedes me vayan mencionando stakeholder, guión y la actitud que tienen frente al proyecto. ¿Okay? Y en redes GPS, ¿qué otros stakeholders tenemos o conocemos? Aquí llega el número si no lo llegaron a anotar. Vamos a darles un minuto más, veo que más de ustedes están participando, así que vayan completando esta información, por favor. Listo, a ver, entonces, mientras van completando, vamos avanzando con los que han tenido más votaciones. Por ahora, director de sistema. Ese director de sistemas, por lo que recuerdan el caso, ¿qué actitud tenía frente a esta opción de poder crear un nuevo sistema y unirse a la red TPS? ¿Quién se acuerda? Tenía una actitud positiva, profesor.
Sí, señor Castro, nos repite, por favor, no lo escuché bien. El director de sistemas tenía una actitud positiva, ya que dio una solución ante la situación que se estaba presentando y se lo comentó a sus superiores. Entonces él tiene estas ganas de poder resolver el problema, está a favor de poder hacer el proyecto, ¿no? Tiene una actitud positiva frente al mismo. ¿Qué otro elemento tenemos aquí? Por ejemplo, el jefe de TI, que vamos a determinar que es el mismo, el gerente general o el director general. ¿Qué posición tenía esta persona? ¿Se acuerdan? El director general estaba a favor, estaba en contra, por lo que pudimos leer, ¿qué actitud tenía frente al desarrollo de la solución? Profesor, el director general estaba a favor porque estaba evaluando los beneficios que tenía y antes de tomar una decisión quería convocar a todos para escuchar las opiniones diversas. Bien, bien, señor Alonso, ¿no? ¿Verdad? Alonso Queteluz, ¿puede ser? Gutelius. Queteluz. No, no me figura el nombre completo, ya lo tengo aquí. Bien, señor Queteluz. Entonces, importante lo que decía, ¿no? Hay una lectura de que hay una actitud positiva porque él ya está encargando que las personas hagan el trabajo de buscar soluciones, de buscar financiamiento, ¿no? Ya está poniendo en marcha el tema. Entonces hay una disposición de la organización y específicamente del director general. ¿Qué más tenemos? El director de administración, ¿qué posición tiene respecto a este proyecto? ¿Qué se acuerdan? ¿Él quiere hacerlo, no quiere hacerlo? Finalmente recibe un encargo, ¿no? Para hacer cierta actividad, pero ¿cuál era la posición que tenía frente al proyecto? Profesor, él tenía una actitud negativa, ya que él mencionaba que se iba a ver afectadas los diversos procesos que tenía la empresa. Pero como usted mencionó, su superior le da unas indicaciones y creo que él ya debería empezar a hacerlas. Listo, señor Castro. Entonces es importante que él, si bien es cierto, recibe un encargo, una tarea de poder buscar financiamiento y demás, él tiene una actitud personal frente al proyecto que no es la más adecuada, ¿no? Él presenta esta resistencia al cambio, dice, mira, nos van a variar los procedimientos, eso puede traer algunos problemas. Entonces, es importante también tener esto y leerlo para poder saber cómo puedo abordar esta persona, ¿no? Correcto. ¿Quién más está aquí? Tenemos, ya está el director general, la red de EPS, por ejemplo. Podríamos, hasta el momento o dentro del caso, decir que esta red de EPS tiene alguna actitud frente a la solución que estamos planteando, o aún nos faltaría información para poder determinarlo. Entonces, tal vez en estos casos es más complejo porque un stakeholder que es una institución podría no tener una posición en particular, pero ¿cómo podría leer yo la disposición que ellos tienen? Tal vez si la red de PS tiene muchos requerimientos o son muy extremos o es muy cerrada, yo podría darme cuenta que tiene cierto rechazo a la incorporación de un nuevo miembro. Pero más bien ellos están buscando que nuevos miembros se adhieran a la red y por eso podría ser una actitud positiva. Y del mismo modo podríamos hacer el análisis para todos. La idea es que empecemos a identificar, uno, cuáles son mis stakeholders, que podríamos empezar desde el organigrama como vimos o con una lluvia de ideas como ahora y empezar a identificar qué actitudes tienen cada una de estas personas respecto a la solución que yo estoy proponiendo. ¿Para qué? Para que luego me ayuden o yo pueda intentar cambiar su percepción para que me ayuden a la gestión de mi solución. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, otro de los elementos, así como hablamos de la actitud, puede ser la complejidad, ¿no? La complejidad del stakeholder se puede dar por distintas cosas, por la cantidad de stakeholders, por los procesos que vamos a impactar por el proyecto, o por algunos stakeholders que pueden estar involucrados, si hablamos del tema de TI, en el soporte o la operación de múltiples sistemas de TI. Entonces,
Si bien es cierto, yo identificaba al director de TI, al director de finanzas o al director de administración, tengo que pensar también en las personas que operan estos sistemas y cómo perciben la implementación de la nueva solución, para poder también tratar de encontrar cuáles son sus expectativas y gestionarlas de la mejor manera. Si tenemos una gran cantidad de sistemas externos, también nosotros podemos identificar que este stakeholder podría ser más complejo porque tiene relación con múltiples nodos y si afecta a alguno de ellos, seguramente vamos a tener un impacto en la solución que estamos planeando. Otra de las características que puede impactar el esquema de solución que yo estoy proponiendo es la cultura, ¿no? Y la cultura puede estar relacionada a diversos items, ¿no? Puede ser la edad. Ahora mismo, por ejemplo, ustedes están dentro de un grupo etario, tienen una forma de comunicarse, tienen algunos medios particulares por los cuales se comunican y seguramente serán más afines o no a ciertos tipos de proyectos, ¿no? Entonces, tengo que tener en consideración estos elementos. Las nacionalidades también, ahora que la mayoría de nosotros trabaja en remoto y tiene la posibilidad de trabajar en compañías que son tal vez multinacionales o son cross, esto también les va a permitir interactuar con otras personas de otros países y darse cuenta que la cultura de cada uno es diferente y nosotros podemos empezar a tratar de entender esa cultura distinta y ponerla en favor del proyecto. Algunos grupos particulares, alguna cultura departamental, o sea, de una oficina o un área en común. Y aquí también pueden haber no solamente temas culturales de la organización y el departamento en sí, sino algunas percepciones o algunos preconceptos que podríamos traer respecto a algunas áreas, ¿no? Como, por ejemplo, el personal del TI es muy callado, o que el personal de comunicaciones es más extrovertido, más participativo, y también tenemos que entender eso para poderlo utilizar dentro del proyecto. O la cultura organizacional en general, ¿no? Existen muchos aspectos de la cultura de la propia organización que vale la pena entender y leer rápidamente para poder adaptarnos y hacer que estos stakeholders no generen una barrera, ¿no? Yo les cuento, por ejemplo, en mi caso, dentro de mi organización, la cultura organizacional que tenemos respecto, por ejemplo, al tema de vestimenta es bastante informal, ¿no? De hecho, yo no voy a la oficina hace ya algunos meses, porque todo el trabajo lo vamos haciendo remoto, pero cuando estoy trabajando, mi código de vestimenta es jeans, zapatillas y alguna camiseta o un polo como ahora, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, no leo esa diferencia de cultura organizacional en tema de etiqueta, que de hecho me pasó cuando recién pasé a esta nueva empresa, es que yo llego al día 1 con terno y eso empieza a generar una barrera, ¿no? Y esta persona, ¿qué pasó? ¿Qué se cree? ¿Dónde está? Y lo que antes era correcto en una organización donde tú estabas, ya no es tan correcto en una nueva organización. Y si te toca jugar el rol de consultor externo, entonces tienes que ser muy hábil para leer esas cosas y empezar a adaptarte y no generar rechazo hacia las iniciativas que vas a proponer. Entonces, podría impactar todos estos temas que estamos hablando, el rendimiento del trabajo, podría impactar la toma de decisión porque alguien decida no apoyarte solamente porque algo no le pareció, podría impactar los procesos de comunicación, y aquí vamos a hablar de los temas no verbales, que usualmente son más poderosos que los verbales incluso, el cuestionamiento de autoridad, y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema de la edad, es algo que seguramente ustedes van a pasar y que a mí también me ha tocado vivir, ¿no? El cuestionamiento de la autoridad es importante poderlo refutar con el sustento adecuado, ¿no? Yo lo puedo sustentar con formaciones, con certificaciones, con una maestría, con algún estudio, y de esa forma contrarrestar el problema que tengo de ser tal vez menor que las personas que estoy entrevistando o las personas con las cuales tengo que trabajar, ¿no? Entonces, eso es algo que también me ha tocado vivir, seguramente ustedes van a pasar, y la idea es que a través del conocimiento podamos demostrar que tenemos la experiencia necesaria para, a pesar de una corta edad, poder desempeñar puestos de dirección o de jefaturas, ¿no? La comunicación ya le hemos tocado, la capacidad de negociación también podría verse afectada si existen algunos elementos que pueden influir negativamente, ¿no? Si bien es cierto, la nacionalidad, les decía yo, marca ciertas diferencias,
La idea es que nosotros podamos entender estas diferencias para poderlas aplicar dentro de la negociación, que sepamos que una persona no es maleducada porque sea más directa. Nosotros los peruanos tendemos mucho a no decir que no o a dar muchas vueltas cuando nos toca decir que no, y hay otras culturas que son mucho más directas para hacer esto, entonces tenemos que tener estos aspectos claros cuando vamos a negociar para no sentirnos aludidos con algo que finalmente es la forma de ser de la otra persona. La capacidad de gestionar conflictos también se podría ver afectada por cada uno de estos elementos que hemos mencionado, ¿no? Y otra de las características que nosotros podríamos determinar de un stakeholder es su experiencia. Yo les decía que por un lado estaba la edad, pero la edad no necesariamente tiene que ver con la experiencia, entonces la experiencia es un elemento a analizar de forma separada. Podría afectar sí positiva o negativamente el trabajo que yo estoy realizando como analista de negocios, porque si yo tengo una persona que tiene mucha experiencia, seguramente las reuniones que tengan con ella van a ser mucho más eficientes, más cortas, y voy a generar mayor nivel de información. Si yo tengo personas con menor nivel de experiencia, tal vez me cueste un poco más, voy a tener que poner más de mis skills en juego para poder orientarlo, y eso va a generar un retraso en el proyecto. Entonces, yo debería empezar a analizar cuál es el nivel de experiencia de mis stakeholders y de qué forma puedo aprovechar esa experiencia para hacer más eficiente el trabajo que estoy realizando. Y finalmente, la última característica de la que vamos a hablar es el nivel de influencia. El nivel de influencia está relacionado con esta capacidad de poder influir sobre la toma de decisiones, ¿sí? Y no tiene que ver con que uno hable a las espaldas del otro o haya temas de secreto, sino este nivel de influencia tiene que ver con cómo yo persuado de una forma adecuada a las personas que deben tomar las decisiones respecto a las soluciones que yo estoy proponiendo. Entonces, la idea es que nosotros podamos fortalecer los lazos y colaborar con los stakeholders, tener esta cercanía de la que les hablaba, leer rápidamente si hay alguna diferencia marcada que podamos suavizar para poder estar cerca de ellos e influir en ellos correctamente. Entonces, el nivel de influencia podría estar determinado por distintas cosas, ¿no? Por las relaciones de negocios, si yo tengo un partner muy importante, seguro este partner va a tener un nivel de influencia importante dentro de mi organización. La reputación que yo tenga tanto dentro como fuera de la empresa también me pueden ayudar a influir de cierta manera. Si yo soy un experto en el tema, eh, si soy reconocido por mi entorno profesional como un experto en determinado tema, seguramente va a ser más fácil que este proyecto sea aprobado. Si yo tengo un conocimiento vasto sobre algún tema en particular, esto también me va a ayudar a tener mayor nivel de influencia, porque tengo cómo demostrar el conocimiento. Si tengo un nivel de experiencia importante, ya sea que he pasado muchos años en la organización o he pasado mucho tiempo ocupando este puesto en distintas organizaciones y he aprendido a lo largo de estas experiencias, o el puesto de trabajo, ¿no? El nivel de influencia también tiene que ver con el puesto de trabajo y con esta relación de poder, porque normalmente los jefes tienen influencia sobre los subordinados. No es una influencia que se dé de forma natural, sino que es producto del puesto que ocupo. Entonces, eso también vale la pena tomarlo en cuenta. Si yo tengo un nivel superior que está a favor de mi proyecto, puedo estar más tranquilo porque él va a tener una influencia en el nivel inferior que tal vez está en contra de mi proyecto. Entonces, la idea es empezar a ver cómo yo puedo generar una correcta estrategia para poder identificar correctamente a mis stakeholders y gestionarlos de la mejor manera. Bien, entonces, eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Antes de cerrar, quiero que algunos de ustedes puedan participar y decirme qué cosas aprendieron hoy o con qué cosas se van de esta sesión. Así que los escucho. Que un stakeholder no puede ser una persona o un grupo, un conjunto de personas, una organización, algo así. Correcto. Entonces, que el stakeholder es más complejo que simplemente una persona, que puede ser un grupo, que puede ser una organización, y hemos hablado también de algunas técnicas para poder identificarlos rápidamente, ¿no? Bien, señor Largo. ¿Quién más desea agregar algo respecto a lo que aprendimos el día de hoy?
A ver, le pregunto a un par de personas antes de cerrar entonces. ¿Qué me puede decir el señor Takanga? ¿Con qué cosa se va de la sesión del día de hoy que aprendió que le pareció interesante? ¿Qué tal, ingeniero? Bueno, en ese aspecto sí estamos, bueno, me ha parecido más interesante referente al tema de no dar ejemplos acerca de la clínica. Por ejemplo, el caso de la clínica con el tema, ¿no? Ir como que sacando poco a poco más de los temas de los stakeholders, ¿no? De los involucrados por ese tema. Fue interesante. Entonces, interesante el tema de poder relacionar la parte conceptual con la parte práctica. Sí, Si ajá, esto les parece adecuado. sí, me pareció Sí, digamos. adecuado en el ejemplo de, como le vuelvo a repetir, ¿no? El tema llevándolo con un caso práctico, ¿no? Sí, es como que bueno, en mi aspecto personal me da más ejemplos, ¿no? En el de cómo aplicarlo en un caso, el tema. Sí, sí, es importante. Vamos a tratar de hacer eso en las sesiones, uno para hacerlas un poco más ágiles y del otro lado también nos va a permitir asociar mejor los conceptos, ¿no? La parte teórica con cómo lo aplicamos, porque finalmente la idea es que ustedes puedan aplicar esto dentro de sus organizaciones. Como les decía, aprovechen la idea, la participación de su profesor, no solamente en este curso, sino en general, porque la teoría en última instancia la pueden leer en cualquier libro o buscarla en internet, pero el tema de aplicación dentro de las organizaciones, de los docentes que ejercemos tanto la profesión como nos damos el tiempo de enseñarles, es un tema que les puede ayudar mucho, sobre todo para entender cómo se aplica y para tratar de no cometer los mismos errores que nosotros ya hemos cometido en algún momento, ¿no? Que es parte del proceso de aprendizaje. Listo, señores. Entonces, nada, eso es todo conmigo por el día de hoy. Como les decía al inicio de la sesión, tenemos un cuestionario acerca del tema de salud mental. Yo les voy a colocar el link dentro del grupo para que puedan acceder y contestar en esta encuesta. Y estamos en contacto. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día lunes, porque el lunes tenemos la recuperación. ¿Se acuerdan que votaron? Voy a enviarles la cita para las 8 de la noche del lunes y nos vemos para la sesión de recuperación. Si alguno de ustedes tuviera clases el día lunes y tiene algún cruce de horario, me escribe por Teams para poderlo tener en consideración para la lista. ¿Bien? Listo, eso sería todo conmigo por el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego, ingeniero. Nos Luego, vemos. profesor. Fin de semana. Hasta luego, Disculpe, ingeniero. profesor, se me cortó, no pude escuchar lo último.